Veamos entonces lo que tenían que buscar para hoy. Lea, por favor. Bueno, la República Argentina se encuentra en el hemisferio sur respecto del Ecuador y se encuentra en el hemisferio occidental respecto al meridiano del Greenwich. Argentina está situada en el extremo meridional de América del Sur. Es el segundo país en extensión de Sudamérica y el octavo del mundo. Posee una superficie continental de 2.791.810 km², contando las Islas Malvinas, otras islas del Atlántico Sur y un sector de la Antártida. Contando al sector antártico, posee una superficie total de 3.761.274 km². Bueno, posee una extensión de norte a sur de 3.800 kilómetros y de oeste a 1.425 kilómetros. Ubicada en el sur del continente, conforma junto a Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil lo que se ha dado en llamar el Cono Sur. Limita al norte con Bolivia, frontera fijada sobre la sierra de Cochinoca, los ríos Grande de San Juan, Bermejo, Grande de Tarija, Itaú y Pilcomayo, y el paralelo 22. Por el Tratado de 1889, por el cual Argentina cedió su reclamo sobre la provincia de Tarija a cambio de la puna de Atacama, y con Paraguay, de la cual la separan los ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná según un tratado y un laudo, ambos de 1876. Limita al este con Brasil, ríos Iguazú, San Antonio, Pepirí, Iguazú y Uruguay, frontera fijada en 1895 por el laudo Cleveland, y con Uruguay cruzando el río del mismo nombre y el de la Plata. Fronteras acordadas por los tratados de 1961 y 1973. En el límite con Brasil, los ríos Iguazú y Uruguay sirven de límites. El límite con Uruguay también es de tipo fluvial, paso por el río Uruguay y el río de la Plata. En el caso de la zona limítrofe sobre el río de la Uruguay, la línea divisoria pasa por el canal navegable del río por su zona más profunda. Por ejemplo, se acordó que la isla Martín García, por su tradición histórica, aunque a partir del trazado del límite, quedó del lado uruguayo. También limita al oeste con Chile, cuya frontera común está constituida mayormente por la cordillera de los Andes, demarcada de acuerdo a los tratados de 1881 y 1889, y los laudos británicos de 1902, Andes Patagónicos, y 1977 el Canal de Beagle. Este último ratificado por referendo en 1984. Y bueno, luego está en el extremo sur de la Argentina, llega hasta el pasaje de Drake, el cual vincula los océanos Atlántico y Pacífico. Eso es lo que tengo, profe. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Yamila. ¿Alguien más encontró algo que sea medio diferente o que agregue un poquito más a lo que dijo la compañera? ¿No? ¿No encontraron? Bueno, entonces, esos límites que fue marcando ahí con lo que leyó Yamila, ustedes tienen que imaginárselos en el mapita, en el territorio, son los límites en los cuales se va a ejercer la soberanía argentina. Dentro de esos límites, el Estado es soberano y es la máxima autoridad para las personas que allí se encuentren. A eso hace referencia, ¿sí? Luego vamos a ver también cómo está el tema de soberanía en Islas Malvinas. También vamos a analizar un poquito más adelante ese tema. Las Malvinas son y siempre serán argentinas, pero hay que ver cómo estamos en cuanto a soberanía actualmente en ese tema. Yo acá les voy a leer. Dice, la soberanía de la nación argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas, medida desde la línea de las más bajas mareas, salvo en los casos de los golfos de San Matías, bueno, hay un par de excepciones ahí, en que se medirán desde la línea
que une los cabos que forman su boca. Son los casos que hay esos relieves, ¿vieron en el mapita? Bueno, entonces dice que la soberanía argentina se extiende en el mar adyacente a su territorio. ¿Y las Malvinas están o no están en el mar adyacente? ¿Están dentro de esas 200 millas marinas que son mar argentino? Sí. Sí están, exactamente. Pero nosotros actualmente podemos ejercer nuestra soberanía, ¿sí? Solamente sobre el mar, no sobre el territorio de tierra de las islas. Podemos ejercer, sí, la soberanía que tenemos, las 200 millas marinas, todo muy bien como corresponde, hasta que llegamos a la parte de Islas Malvinas. Desde el momento en que nos robaron las Malvinas, nosotros ahí no podemos ejercer la soberanía del Estado argentino. Pero miren ustedes cómo los límites están marcados, y no es solo en Argentina, en muchos estados también se utiliza este parámetro para medir la soberanía en cuanto al mar territorial, y nosotros tenemos 200 millas marinas, y es reconocido internacionalmente que esa zona del mar es nuestra. No pueden venir buques de otros lugares a pescar sin permiso, por ejemplo, en nuestro mar adyacente, porque es propiedad de soberanía, ¿sí?, de nuestro Estado. Bien, chicos, prendan las cámaras. Acaba de decir Cristian que tienen que prender todas las cámaras, por favor. Ahora les comparto pantalla. Habíamos quedado hablando. Bueno, ya habíamos hablado de lo que era la soberanía y habíamos empezado a hablar de las teorías sobre el origen del Estado. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que había dos formas de explicar la existencia del Estado. Dos grupos filosóficos que van a intentar explicar la existencia o la razón de ser de un Estado. Teníamos la naturalista, que ya habíamos dicho, que defendían que el Estado es algo natural, anterior al individuo, por lo que el individuo tiene que estar a servicio del Estado, porque el Estado ya existe, ¿sí? Naturalmente, el hombre no tiene que hacer nada, ya existe el Estado, ya está ahí y hay que servirle. Y luego tenemos las teorías filosóficas contractualistas que sostienen que el individuo es previo al Estado, o sea, al revés. Y dice que el Estado es el resultado de un contrato o acuerdo, por lo que el Estado está al servicio de los individuos y no viceversa como en la naturalista. El Estado no es algo natural, dicen los contractualistas, es el resultado de una convención, de un acuerdo, de un contrato entre los seres humanos. Y aquí yo les había dicho que en este sector de los contractualistas, todos los filósofos que vamos a estudiar, es como que hacen un mismo análisis para llegar a sus conclusiones. Y este análisis consta de 3 partecitas. ¿Se acuerdan? Ellos van a analizar en primer lugar el estado natural, cómo es el hombre en el estado natural. El estado natural, recuerden que es la forma anterior a la vida social, la forma anterior a que exista el Estado. ¿Cómo vive el hombre antes de que exista el Estado? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Es bueno? ¿Es malo? Antes de que exista la estructura organizacional del Estado. Luego van a analizar en un segundo momento estos mismos autores el tema del contrato social propiamente dicho, y se van a preguntar o van a decirles qué va a ceder el individuo para obtener qué cosa. Va a ceder, por ejemplo, su potestad, su libertad de resolver los conflictos por mano propia para obtener seguridad, por ejemplo. Y finalmente se analiza este tercer estadio, que es el del estado civil o social ya consolidado, ¿sí?, y que se va a desarrollar según lo que se acordó en el contrato.
Algunos me van a decir que ese estado es reversible, que se puede volver atrás, otros me van a decir que no. En la actualidad ustedes ya saben que no se puede volver atrás, no podemos volver al estado de naturaleza a vivir como salvajes. Bien, comencemos entonces con el primero de estos autores, que es Thomas Hobbes. Ustedes ya un poquito lo conocen porque lo mencionamos en alguno de los módulos anteriores. Thomas Hobbes vivió entre 1588 y 1679. Ustedes van a ir viendo que va por orden cronológico cómo está organizado, ¿sí? Seguramente Thomas Hobbes tiene un pensamiento que después John Locke, en base a lo que escuchó, a lo que leyó de Thomas Hobbes, va a hacer algo más amplio o diferente, va a adherir o contradecir a Thomas Hobbes, y finalmente Rousseau, que es el último en esta línea cronológica, va a tener también una postura de adherir o modificar a lo que ya me dijo el segundo y el primer filósofo que analizamos. Bien. Entonces hemos dicho que en estos tres filósofos vamos a analizar tres momentos. ¿Los ven? Tenemos el estado natural, el contrato y el estado social. Para Hobbes, el estado natural, el estado de naturaleza, ese estado previo a que exista el estado propiamente dicho, dice Hobbes que en ese estado el hombre es un lobo para el hombre. El ser humano respondería a dos impulsos, al de conservación de la propia vida y buscar placer. Esto provocaría un permanente conflicto con los demás. Hobbes me va a decir que el hombre en su estado de naturaleza es malo, que lo único que quiere es conservar su vida y buscar placer, y que en la búsqueda de ese placer se va a producir un conflicto constante con los demás, un estado de guerra constante. Para él el estado de naturaleza es malo. No se puede ser felices en ese estado de naturaleza porque el hombre es malo, es incontrolable. Entonces él va a decir que deben realizar este contrato social para ceder su libertad de usar la violencia. ¿Sí? Para eso van a hacer el contrato, para ceder su libertad de usar la violencia a cambio de que el Estado les proporcione seguridad. Por ejemplo, asegurarse la propiedad, ¿sí? Entonces, en el estado de naturaleza el hombre es malo, el hombre es un lobo para el hombre, realiza el contrato social en busca de seguridad, cediendo su libertad de utilizar la violencia, ¿sí? Para llegar al estado social. Y dice que el poder del Estado es incontestable y necesario para controlar a los humanos que son por naturaleza malvados. Thomas Hobbes me termina hablando de un totalitarismo, un Estado muy fuerte. Por eso en su obra El Leviatán, ustedes van a ver que es un monstruo bíblico, el Leviatán, que si uno lo mira de cerca, se acerca a la fotito, va a ver que está formado ese monstruo por muchas personitas. Así se constituye este monstruo que es el Estado para Thomas Hobbes, a través de la acumulación de las voluntades de todas estas personas. Después ustedes van a poder ver, ya les voy a ir subiendo en detalle, que yo les dejo videos explicativos por si algo no les quedó claro con mi explicación. Pueden ver estos videos que están muy buenos y que son ilustrativos del tema. Lo más importante obviamente es lo que yo les estoy enseñando, lo que tienen en el material, pero con estos videos ustedes van a poder conocer un poquito más de estos autores y son obviamente a modo ilustrativo del tema. Entonces, pasamos ahora a John Locke, al segundo autor que va a analizar el contractualismo o el origen del Estado de manera contractual. Este señor se llama John Locke y vivió entre 1632 y 1704. ¿Qué decía John Locke? John Locke era uno de los que más habló del tema y del concepto de propiedad privada.
Entonces, partiendo de ahí, ustedes ya van a hacerse una idea de qué es lo que me va a decir este señor. Para él era fundamental, era uno de los derechos más importantes, el derecho a la propiedad privada, que se respete la propiedad privada. Entonces él dice que en el estado natural, antes de que exista el Estado, el ser humano no es ni bueno ni malo, ¿sí? A diferencia de Hobbes, que me decía que era malo, que los seres humanos son por naturaleza malvados, Locke me va a decir que los humanos no son ni buenos ni malos. Pueden usar su fuerza para proteger su vida, su libertad y su propiedad privada. O sea, en estado de naturaleza son todos buenos hasta que ocurre algún conflicto. No es como decía Hobbes, que en busca de placer el hombre andaba haciendo sus maldades libremente. No, acá Locke dice que no es ni bueno ni malo, pero que si se afecta a su vida, su libertad o su propiedad privada, ahí sí va a haber conflictos, porque el hombre ahí sí va a sacar las garras. Entonces dice que en el momento del contrato, el Estado tiene que asegurar el disfrute de los derechos naturales de los ciudadanos a cambio de renunciar al estado natural. Entonces ya es más amplio. Acá la protección que me va a dar el Estado no es solamente cuando yo sé del uso de la violencia, que me haría referencia a un derecho penal, sino también en Locke ya se habla de la protección de la propiedad privada. Si el Estado va a defender mi propiedad privada, va a cuidar mi propiedad privada, entonces es bueno que salgamos del estado de naturaleza y que cedamos la forma de vivir, porque para él en principio el estado de naturaleza no es bueno ni malo, entonces que adoptemos esta nueva forma de vivir a través del contrato social para vivir mejor porque se va a proteger nuestro derecho a la propiedad privada y muchos otros derechos más esenciales, que son los derechos naturales, que bueno, no viene al tema de ustedes. Y finalmente me va a decir Locke que en el Estado social el poder del Estado tiene su origen en el pueblo, ¿sí? Y su objetivo es proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Miren qué diferente, porque Hobbes me hablaba de un totalitarismo, de un poder soberano absoluto. Y Locke me está hablando de que el poder del Estado tiene su origen en el pueblo. Está haciendo referencia a una democracia. Y su objetivo es proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces Locke ya me va a decir, haciendo una síntesis de este filósofo, que el Estado social sí es reversible. Si el Estado no cumple con su objetivo, que es proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, se rompe el contrato social y volveríamos a un estado de naturaleza. ¿Sí? Porque si yo creé el Estado justamente para que proteja mis derechos, para que proteja mi propiedad privada, y no lo está haciendo, entonces debe ser reversible, el pueblo se debe levantar y decir, no, basta, rompemos este contrato, vivimos mejor en estado de naturaleza, se terminó. ¿Sí? Lo que Entonces, es decir que tiene un poder limitado. exactamente, está limitando el poder del Estado. Exactamente, Yamila. Y por último, porque Locke es una postura intermedia entre Rousseau y Hobbes, vamos a ver qué dice Rousseau entonces ahora. Rousseau dice que el hombre en estado de naturaleza es bueno. Me habla él del concepto de el buen salvaje. Los seres humanos son por naturaleza buenos, compasivos, libres e iguales. Él dice que en el estado de naturaleza estábamos bien, se vivía bien, porque todos los hombres son buenos, son compasivos, son libres, son iguales. Nadie, por naturaleza, tiene la necesidad o se atreve a meterse en la vida del otro. Pero ¿qué dice él? Que el contrato es necesario, ¿sí?,
para que existan leyes, leyes que sean la expresión de la voluntad de todas estas personas. Acá ya Rousseau me habla de la voluntad general, empieza a tener en cuenta la opinión de la mayoría de esas personas que viven en ese estado de naturaleza para mejorar su calidad de vida. Porque para él el estado natural de por sí es bueno, los hombres son todos buenos, ¿sí? Pero se hace necesario que se establezcan reglas claras de convivencia, porque yo puedo ser bueno, pero si yo no conozco las reglas del juego, tal vez se termine perjudicando a alguien. Entonces, él dice que es necesario escuchar la voluntad general para la realización de leyes que hagan mejor esta convivencia entre los seres humanos. Y finalmente, luego de que se firma ese contrato social, el poder estaría verdaderamente en la soberanía popular. Funcionaría democráticamente y de forma asamblearia y directa. Rousseau ya se va al extremo democrático y me habla de una democracia directa, en la que todas las decisiones se deben tomar a través de asambleas, a través de la decisión directa del pueblo. ¿Se acuerdan que yo les dije que vayan averiguando el tema de consulta popular, cuál había sido la última consulta popular que se hizo? Bueno, nosotros tenemos democracia representativa, pero tenemos también algunas herramientas, algunos instrumentos o instituciones de democracia directa, y un ejemplo claro es el tema de la consulta popular, de la que yo ya les hablé, que es para determinados temas, hay una ley que las regula, y que tenemos dos tipos, la vinculante, la no vinculante, ¿recuerdan? Bueno, para que ustedes se ubiquen, para que sepan diferenciar entre una democracia directa y una democracia representativa, podemos utilizar esos conceptos que empezamos a ver acá con Rousseau, ¿sí? Y lo mismo, también para Rousseau sí es reversible ese estado de naturaleza, ¿sí? Si no se respeta esto, si el poder se termina deviniendo en otra forma que no sea la democrática, también se puede volver al estado natural, que según él sería mejor que eso. A ver que bajo un poquito. Bueno, acá en la próxima, ya cuando nos conectemos de nuevo, vamos a tratar de ver alguno. Ahora sí me gustaría que alguien comparta lo que tenían que buscar para hoy sobre consulta popular. Profe, yo encontré una ¿Sí? de 1984, no encontré otra más actual. ¿Y qué dice? En Argentina se realizó un plebiscito nacional no vinculante en 1984, con el fin de obtener, al parecer de la ciudadanía, respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el conflicto de Beagle, o algo así sería. Del canal de Beagle. Sí. Dado que el plebiscito no era de carácter vinculante, el gobierno nacional no debía necesariamente acatar el resultado. Sin embargo, el presidente Raúl Alfonsín declaró que respetaría la decisión mayoritaria. Finalmente, la propuesta fue aprobada por el 82% de los votos, frente al 17% que optaron por la negativa. Muy bien, excelente, sí, esa fue la última. No se la usa, no está muy de moda preguntarle directamente al pueblo. Pero sí, ven que es importante de que se diferencie si esa consulta es vinculante, es no vinculante, ¿sí? En este caso, esa última consulta popular que se realizó en nuestro país no fue vinculante. Eso quiere decir que no era obligatorio que se tome en cuenta lo que se defina, lo que se decida en esas urnas. Pero aún así, se lo tomó. Y recuerden que cuando no es vinculante, se necesita que la decisión sea tratada luego en el Congreso, ¿sí? Obviamente tuvo su tratamiento
y recién ahí se realiza la ley que va a hacer referencia a lo que haya elegido directamente el pueblo sobre el tema que se les consultaba. ¿Alguien encontró alguna otra o algo diferente? Profe, ¿podría ser una consulta popular no vinculante el tema de la despenalización y legalización del aborto? Porque ahí por ejemplo, se tomó la opinión de la gente del pueblo, pero el que elige eso es el poder ejecutivo. ¿Cómo el que elige eso es el Poder Ejecutivo? Es decir, el que la aprueba o no al proyecto de ley. Claro, en última instancia siempre depende del Poder Ejecutivo, porque recuerden ustedes que tienen el derecho de veto. Si él no lo quiere promulgar, por más que la ley haya sido aprobada y cumplido todos los requisitos que tenga, para cumplir pues, con ser una ley del Congreso de la Nación, si el presidente no la quiere aprobar, directamente la veta, ¿sí? Pero, escuchen, en cuanto a lo que vos me preguntaste, dice, el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional mediante la determinación de la Cámara de Origen. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que revisen la ley que vimos de consulta popular? Ahí en la ley ya me está diciendo claramente que lo que vos me preguntás, Yamila, no podría ser pasible de consulta popular vinculante. Podríamos hacer una consulta popular no vinculante sobre ese tema. Igual de todas formas ahora ya es algo obsoleto porque ya fue aprobada la ley. ¿Sí sabían? Claro, por eso, profe, pero yo también me refería a que era una consulta popular no vinculante. Ah, sí, perfecto, Yamila, sí, Claro. exactamente. Consulta popular no vinculante sí podría ser. Porque recuerden que esto era modificar el Código Penal. Y el Código Penal, que es un código de fondo. Y si ustedes vuelven al tema que estudiamos, que es atribuciones del Poder Legislativo, ¿qué encuentran ahí? Legislar en materia penal, que quiere decir, donde dice crear los códigos de fondo. Los códigos de fondo, ¿cuáles son? El Código Civil, el Código Penal, el Código de Minero, las leyes laborales. ¿Sí? Entonces, vinculante no podría ser nunca esa consulta popular. Sí o sí es necesaria que sea tratada por el orden ordinario de creación de leyes, que ya vamos a ver también específicamente cómo se hace una ley, vamos a verlo a nivel provincial, sobre todo el tema de cómo se hace una ley. Vayan pensando ustedes si hay algún tema que a ustedes les gustaría que sea ley. Primero averigüen también si ya existe, porque generalmente ya existen leyes para todos, chicos. No faltan leyes, no son leyes lo que faltan. Faltan cómo hacerlas operativas, en realidad, las que ya existen. Entonces también podría ser un proyecto de ley interesante para que ustedes empiecen a analizar ese tema. Podría ser sobre una ley que ya exista, cómo hacerla operativa, cómo hacer que realmente funcione esa ley que ya existe. O también una ley nueva. Ya vamos a ver bien ese tema, pero bueno, para que vayan pensando de qué les gustaría armar su proyecto de ley, les voy adelantando que vamos a trabajar con eso. Bueno, ahora vamos a, seguro ya se nos corta, recuerden que deben entrar nuevamente en el mismo enlace, y si tienen grupos con sus compañeros, manden mensajes que se conecten, chicos, que se conecten, porque no puede ser que estén 3 personas acá, y siendo que son tantos, y sobre todo los compañeros que necesitan el repaso. Los que necesitan el repaso, que tienen que rendir el examen trimestral, no estén acá, no puede ser eso. Es muy triste ver esa falta de interés, la verdad. O sea, yo creo que estando en sus casas incluso es más fácil a veces conectarse, no tienen que levantarse tan temprano, se levantan un ratito antes de la clase, se lavan la cara, se peinan y se conectan. No tienen que levantarse a las 6 como para ir al colegio
que tienen que hacer tanto esfuerzo. Bueno, tanto esfuerzo tampoco es, pero creo que es más sencillo conectarse desde la casa y ver este desinterés, la verdad, me desmotiva a mí como docente y me entristece ver la falta de interés que tienen muchos, porque estamos en una circunstancia difícil, y sería cuando uno más tiene que tener ese hambre de aprender, porque bueno, es difícil, hay que adaptarse, y si encima tenemos desinterés, no nos conectamos a las clases, ¿qué vamos a aprender este año? Nada, no vamos a aprender nada si no ponemos de nuestra parte. Bueno, se cierra la reunión, chicos, abrimos de nuevo con el mismo link, ¿sí?